Muy buenos días, saludos. Las normativas en eficiencia energética y sostenibilidad son cada vez más estrictas, todos debemos cumplirlas. También el sector industrial está afrontando sus propios procesos de adaptación para ir transformando esos sistemas productivos. Nos encontramos, como les digo, en ese escenario de transformación, de descarbonización, de apostar por los aspectos medioambientales, de sostenibilidad, de digitalización, de innovación para ganar en competitividad, con varias fechas importantes en el punto de mira, el 2050, entre otras, por ese compromiso de la Unión Europea de alcanzar esa neutralidad de carbono. ¿Cómo se está viviendo todo este proceso aquí en Galicia? ¿Cómo se está gestionando este proceso de descarbonización? Bueno, pues esto es lo que vamos a tratar de contarles durante los próximos minutos en este encuentro informativo que les vamos a ofrecer esta mañana desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, un encuentro que, como saben todos ustedes, pueden seguir a través de los canales habituales, nuestra página web, nuestra página de Facebook y también el canal de YouTube de La Voz. Por cierto, un momento también importante por ese PERTE de descarbonización industrial que tiene prevista una inversión que supera los 3.000 millones de euros. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos cuenten los cuatro invitados, como les digo, que hoy aquí nos acompañan. Uno de ellos es Juan Rodríguez, el director de Energía del INEGA. Bienvenido, Juan, muy buenos días. Muchas gracias, María, buenos días. Nemesio Rodríguez es director de la Territorial Norte y Portugal de Naturgy. Bienvenido también, muy buenos días. Buenos días, María. Enrique Mayón, el secretario general de ASIME. Bienvenido, Enrique, buenos días. Buenos días y gracias por haberme Y invitado. Pablo Rifón, que es el director general de operaciones de Resonac Grafite Spain. Bienvenido también, Pablo, y muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Contadnos en primer lugar, ¿qué papel desde vuestras perspectivas, desde vuestras posiciones, en este caso, Juan, desde la Xunta, consideráis, creéis, le dais a todo este proceso de descarbonización, a lo que se está dando en este momento? Pues a nivel industrial, desde luego, un papel muy relevante, ¿no? Teniendo en cuenta que, por una parte, entre las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la actividad humana, pues la principal está asociada a los usos y transformación de la energía, y por otra la industria es precisamente, en general, intensiva en consumo energético, ¿no? En concreto, de acuerdo con los últimos datos publicados de INEGA, los usos y transformación de la energía en Galicia suponen el 71,1% de las emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero en nuestra comunidad. Y en términos de consumo energético sectorial, en Galicia el sector industrial supone el 37%, ¿no? Seguido del sector transporte, el sector doméstico y el sector servicios. Datos que reflejan, como digo, lo relevante del papel, ¿no?, que juega la industria y de la necesidad de implementación de medidas en sus procesos que nos permitan alcanzar la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que nos hemos establecido en el medio y largo plazo, ¿no? Ese largo plazo puesto en la neutralidad climática antes de mitad del presente siglo y ese escalón intermedio con objetivos también ambiciosos del año 2030, ¿no? ¿Cuál diríais vosotros, ¿no? Desde Naturgy, desde Resonac, dos empresas, una que por cierto además también ha recibido un PERTE, lo vamos a comentar, que está dentro de esos PERTES, ¿no?, que ha recibido una de esas ayudas, y también de ASIME, que aglutina a más de 600 empresas. ¿En qué situación estamos, Nemesio? Bueno, como bien ha dicho Juan, el papel de la industria es muy relevante en todo el proceso de transición energética y de descarbonización en el que estamos en marcha. Yo quisiera destacar también que la industria ya ha hecho esfuerzos relevantes en las últimas décadas en temas de descarbonización. O sea, desde el año 2000 hasta la fecha, la industria ha sido capaz de reducir su intensidad energética más de un 25%, ¿no?, con temas de eficiencia energética, con control de pérdidas térmicas, con cambio de combustibles. Ha hecho un esfuerzo relativamente importante. Lo que pasa que también es cierto que ese esfuerzo no es suficiente con lo que nos exige la gran ambición que hay detrás de este plan 2050 de neutralidad climática, ¿no? Nos va a exigir a todos los implicados, no solo a la industria, a todos los agentes implicados en esto, a las administraciones, a los reguladores, a los clientes, un enorme esfuerzo para conseguir la neutralidad climática en el año 2050. Creo que se están dando los pasos adecuados, creo que queda mucho por hacer por todas las partes indicadas,
y lo que creo es que se debe hacer de una manera ágil, pero con prisa, pero sin, o sea, con prisa pero sin pausa, ¿no? Porque no debemos cometer otros errores que hemos hecho en otros momentos, porque esto tiene que ser un proceso también que sea competitivo para las empresas. No debemos relajarnos, ¿no? Sí se están dando no esos debemos pasos. relajarnos, se han dado pasos, queda mucho por hacer, porque los objetivos son muy ambiciosos, pero debemos hacerlo bien, ¿eh? Porque al final no olvidemos que las industrias tienen unos mercados donde tienen que competir, y esos mercados donde tienen que competir les exigen ser competitivas también en costes, ¿no? Entonces hay que hacerlo de manera adecuada para hacer competitivas a nuestras industrias. Decía yo, Enrique, que así me aglutina, ¿no?, a una buena representación de empresas, naval, transporte, logística. Tienen claro lo que ahora apuntaba Nemesio, que sí es avanzado. Entiendo que vas tú también, ¿no?, a confirmar, al igual que él, que se está haciendo un esfuerzo importante por esa parte empresarial, pero no hay que relajarse. Sí, no hay que relajarse. Sobre todo a mí siempre me gusta destacar que la descarbonización en Europa, especialmente en Europa, no es una opción, ¿no? Es que es una decisión, además consensuada, ¿no? Por lo tanto, hay que atenerse a ella y seguir las líneas que nos marca, pues, ese objetivo ambicioso, pero que en principio debemos cumplir todos, ¿no? Yo digo que, bueno, nuestro sector, como bien dices, que es un sector transversal, que aglutina actividades tan relevantes, pues, en Galicia, dentro del sector metal, como el naval, la automoción, la aeronáutica y otras, es netamente industrial. Nosotros representamos empresas que tienen prácticamente el 40% de todo el empleo industrial en Galicia y, como bien decían mis compañeros, nosotros ya hemos trabajado y seguimos trabajando para lograr esa descarbonización, ¿no? Es un objetivo que asumimos, pero también, lo diremos seguramente, o yo por lo menos durante el debate en más ocasiones, nos tienen que dejar hacerlo. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos que tener las herramientas necesarias y las energías necesarias para poder hacerlo, ¿no? Y esto es un llamamiento claro a esa necesidad de potenciar las energías renovables, en las cuales, pues, o con las cuales Galicia puede prosperar, y si no, lo contrario va a ser perder trenes de industrialización y obviamente de descarbonización. Pero, como dicen, pues, digamos, los más pesimistas, ojo, que como no apostemos por las energías renovables de una manera decidida, a lo mejor, además de no descarbonizar, lo que no vamos es a industrializar más, ¿no? Por lo tanto, yo hago un llamamiento a que nos olvidemos de temas políticos y que trabajemos en liberar, sobre todo, esas energías renovables que son tan potentes en Galicia, que pueden ser tan potentes, y que no nos saquen ventaja a otros territorios, como está sucediendo en la actualidad, por cuestiones judiciales, como todos conocemos, ¿no? Apuntaba Pablo, en este caso Enrique, que claro, siempre se han de afrontar este proceso porque es de obligado cumplimiento, ¿no? No es una decisión de cada una de ellas. Sí, yo un poco en la línea del comentario también me gustaría decir que sí es cierto que nosotros debemos descarbonizar la industria, es una obligación, es algo que tenemos que hacer, pero por otro lado también creo que la industria puede aportar soluciones y puede aportar muchas opciones de cara a generar oportunidades en esa descarbonización. Digamos que creemos que muchas industrias como nosotros estamos del lado bueno y somos parte de la solución y no solo parte del problema. Parte de la solución, me refiero, una industria como Resonac, por ejemplo, facilita con el proceso de fabricación de electrodos de grafito que la industria del acero pueda descarbonizarse en un 80%, y eso lo hacemos a través de nuestros productos. Y tenemos que recordar que la industria del acero genera globalmente un 7% de las emisiones de CO2 a nivel global, con lo cual es una forma de aportar una solución, ¿no? Por otro lado, la industria del acero, sabéis que el acero es reciclable infinitas veces, o sea, además cualquier cosa que se fabrique con ese acero se puede reciclar infinitas veces sin que ese acero pierda sus propiedades. Por lo tanto, no somos parte del problema, sino que somos parte de la solución si aportamos con este tipo de soluciones innovadoras. Quien no tenga claro todo esto, las empresas que no lo afronten de este modo, ¿no?, que habéis comentado todos en esta primera intervención, ¿a qué se enfrenta? Nemesio. Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con Enrique, lo ha dicho claro. Primero, no es una elección, eso es muy importante. Es el camino que hemos decidido seguir en el entorno donde vivimos,
y tenemos que hacerlo. Pero creo que independientemente de eso, las empresas que no acometan este proceso de manera adecuada se enfrentan a un grave problema de competitividad, desde mi punto de vista. Cliente final, el que está al final de toda la cadena de valor de esto, al final cada vez es más exigente, cada vez pide productos que tengan un proceso productivo más limpio, más descarbonizado. Y si tú, al final, en tu sector, en tu segmento, no eres capaz de hacerlos, vas a perder ese mercado y ese cliente. Por otra parte, eso también te lleva a limitar tus posibilidades de crecimiento. No hay que engañarse que hoy en día las entidades financieras, siguiendo esta tendencia, esta línea, cada vez te piden, aparte de indicadores financieros, indicadores de sostenibilidad para darte acceso a financiación más competitiva. Por lo tanto, para mí el problema más importante es la posible pérdida de competitividad que van a tener las empresas si no afrontan en tiempo y forma este proceso, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y es una situación que no es que sea de futuro, es que hoy en día ya tenemos exigencias, sobre todo de los grandes clientes, que siempre son los más interesantes para las empresas industriales gallegas, que nos exigen cumplir ya pues con esta descarbonización, con múltiples líneas o múltiples exigencias u obligaciones, ¿no? Por lo tanto, el futuro y el presente ya exige una descarbonización que si no te subes pues a ese carro se te va a penalizar de una manera tremenda o definitiva incluso, ¿no? Por lo tanto, igual que antes, años pasados, estaba pues en boga desde el compliance hasta normativas de calidad y otras normativas medioambientales, hoy en día la descarbonización, como bien decían, en el mundo que hemos decidido, en el que hemos decidido vivir, y el más interesante para nosotros a nivel comercial, exige esa descarbonización, y si no lo haces, pues vas a quedar al final de la cola claramente, ¿no? No vas a existir básicamente si te mueves en un sector relevante. Sí, Pablo, penalizaciones, falta de competitividad, ¿no? Todo tiene que ver, ¿no? Queda claro que bueno, la pérdida de competitividad aparece, ¿no? Reiteradamente. Sí, pero es esa pérdida de competitividad, pero también creo que a medio o largo plazo las empresas que no se embarquen en esta descarbonización van a estar realmente fuera. O sea, la industria y la sociedad ha elegido un camino, ha elegido un rumbo, que es la descarbonización, y va a elegir, la sociedad y las empresas van a elegir socios fiables que estén en ese mismo camino. Entonces, quien no esté en ese camino, quien no avance en la descarbonización, yo personalmente creo que corre un alto riesgo de quedarse absolutamente fuera de la cadena de valor. ¿Sumarías algo más, Juan? Bueno, básicamente en el contexto actual el riesgo principal es la pérdida de competitividad. Y por añadir, nada, dos cositas más a lo que han comentado Nemesio, Enrique y Pablo. Si no se acometen medidas, pues en términos energéticos, como hemos comentado antes, pues ámbito de la energía muy vinculado al ámbito medioambiental, debido a que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero son debidas a los usos y transformación de la energía. El no adoptar medidas, bien de ahorro y eficiencia energética, que debe ser siempre el primer paso, bien relacionadas con la implementación para el uso de medidas para el uso y aprovechamiento de energías renovables, bien de ambas, tiene un impacto directo en la factura energética de la actividad de la empresa, ¿no? En términos medioambientales, también en lo económico, por ejemplo, en la cuenta de pérdidas y ganancias de aquellas empresas con instalaciones sujetas al mercado de derechos de emisión, en cuanto a la posibilidad también de acceso a determinados clientes que exijan a sus proveedores, ¿no? Pues unos requisitos medioambientales concretos, pero también, lo comentaba Nemesio, ¿no? En términos de imagen y percepción de la actividad de la empresa para, bueno, pues afrontar o acceder a determinados recursos o determinadas palancas que puedan requerir, ¿no? Y después también, por último, me gustaría también incorporar que el no adoptar estas medidas deja de contribuir a que a nivel de empresa, a nivel de organización, se pueda implementar y consolidar una cultura, ¿no? Energética y medioambiental que redunda, en la mayor parte de los casos, en aspectos muy positivos en diferentes ámbitos de la empresa, ¿no? ¿Cómo hemos ido evolucionando hasta llegar aquí, ¿no? Este contexto que habéis descrito? ¿Cómo ha ido mudando esa normativa? Juan, Nemesio, seguro que nos podéis arrojar luz, ¿no? Respecto a este asunto que es sin duda clave, ¿no? Para entender el presente. Bueno, Juan, por favor.
Bueno, a ver, la normativa a nivel europeo, a nivel nacional es amplia, diversa, desde el Pacto Verde Europeo que nos lleva a esta hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en el 2050, la directiva que intenta promocionar el consumo de energías renovables en las industrias, en determinados tipos de industrias, las directivas que promueven la reforma del mercado eléctrico europeo, que promueve el lanzamiento de modelos contractuales nuevos, bueno, que ya existían, pero que intenta fomentar los PPAs largo plazo de suministro de energía eléctrica entre generadores, comercializadores y clientes, para darle más viabilidad a los proyectos de los generadores y para darle más visibilidad y más certeza a los comercializadores y como consecuencia a los clientes. La legislación es amplia, diversa, que lo que busca es avanzar en estos objetivos de neutralidad climática, desde mi punto de vista a lo mejor quizás es excesiva, ¿no? Y que en ocasiones genera cierta incertidumbre en todos los agentes que estamos implicados en este proceso, sobre todo las industrias. Yo creo que resta a veces agilidad, ¿no?, en las decisiones, y que un proceso de simplificación de la misma no nos vendría mal a nadie para avanzar más rápido, ¿no?, en esto. Bien, pero rápido. Suele aparecer eso, ¿no?, ese concepto, esa idea, esa necesidad de simplificación, ¿no? Sí, yo aquí, a ver, las empresas energéticas también somos complejas, ¿no? Pero yo aquí suelo reflejar un poco la opinión, como estamos muy en contacto con clientes y vivimos de los clientes, de los grandes clientes industriales, ¿no?, de los grandes proyectos industriales, ¿no? A veces se quejan, más que a nivel autonómico, de lo tedioso que es lanzar algún proyecto que va muy alineado con la transición energética y que va a generar economía local, economía a nivel autonómico, economía a nivel nacional, va a generar empleo, y hay seguramente en muchos casos, lo conocemos nosotros, lo tedioso que es acceder a todas estas ayudas alineadas con la transición energética que hacen viable todos estos tipos de proyectos. Pero bueno, ellos sin duda que son los sufridores. Nosotros también, pero ellos más, de este tipo de situaciones lo podrán contar, ¿no? O sea, existe una regulación, debe existir porque el proceso es complejo, hay un aspiracional evidentemente de que eso nos lleve a conseguir los objetivos planteados, pero a veces resta agilidad desde mi punto de vista, y en las empresas es importante la agilidad. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que comenta Nemesio. A nivel normativo, yo creo que hay, por resumirlo así en dos grandes bloques, yo creo que hay un primer gran bloque normativo relacionado con la ratificación de los acuerdos del Protocolo de Kioto, del cual se derivan, ¿no?, pues numerosas directivas a nivel de la Unión relacionadas con la eficiencia energética, con el fomento del uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía, etcétera, etcétera, también con el mercado energético. Y después yo creo que otro gran bloque normativo derivado de la ratificación de los acuerdos de París, que tienen, bueno, pues su visión más cercana en el Pacto Verde Europeo, puesto en marcha a finales de 2019, pero yo añadiría también que en los últimos años otra serie de circunstancias a nivel internacional se han añadido a los requisitos medioambientales, ¿no?, en el sentido de avanzar en una rápida disminución de la dependencia energética del exterior por todo lo que nos está suponiendo, y hemos visto que nos supone estos eventos o circunstancias a nivel internacional en los últimos años, ¿no? Así, en ese sentido, y alineado con el Pacto Verde Europeo, el paquete de medidas Objetivo 55, el REPowerEU, y también la revisión de la estrategia industrial europea, donde, bueno, pues, se plantea precisamente el refuerzo de la competitividad a nivel industrial, intentando acelerar los procesos de transición energética y descarbonización. Aquí tanto Asime, ¿no?, y mencionaba Nemesio también, ¿no?, esa visión que tienen con sus grandes clientes. ¿Nos podéis apuntar directamente las industrias más afectadas? Porque es cierto que obviamente hay sectores que tienen que implicarse más en este proceso. Tu visión es, en este caso, Enrique, amplia. Bueno, nosotros, María, ampliamente afectados, probablemente por eso nos habéis invitado a venir. Estamos afectados por todos lados porque nosotros son procesos de fabricación, de corte de materiales, fabricación de metales también, transformación
en todas las vertientes. También estamos afectados por algo muy importante, que es el transporte y la logística, es decir, cómo nos movemos, ¿no? Si con combustión o ya con otro tipo, lógicamente, de energías, que es hacia donde vamos, por lo tanto, tremendamente afectados, y nosotros y nuestras empresas ya no es que combatan la descarbonización, la han asumido, pero yo insisto en lo que dije antes, ¿no? Toda la sociedad, las administraciones públicas, la sociedad en su conjunto, debe facilitar a estas empresas, que solo en Galicia estamos hablando de nuestro sector, 20% del PIB, más de 65.000 familias que viven de esta actividad de manera directa, solo directa, que tengamos esas herramientas, ¿no? Como son las energías renovables, y que por suerte en Galicia tenemos muchas fuentes de energía que se pueden potenciar. Sin la potenciación de esas fuentes, pues no vamos a lograr ni de lejos la descarbonización deseada, ¿no? Por lo tanto, hay que eliminar mensajes políticos, hay que ser claros con la ciudadanía, hay que exponer criterios técnicos y rigurosos de por qué aquí no es el no por el no, sino por qué aquí no, criterios y argumentos que yo en muchísimos casos no veo por ningún lado, sino más criterios políticos, y esto para nosotros es absolutamente determinante, porque si no se va a estrangular a las empresas, a la sociedad en su conjunto y a nuestro sector en concreto, con normativas, en este caso de descarbonización, cuando no tienes herramientas, ¿no? Por lo tanto, uniéndome a lo anterior de los dos compañeros, sí es cierto que hay una proliferación y una diversidad enorme de normativa, pero también es cierto que todo conduce hacia lo mismo, ¿no? Hacia descarbonizar, potenciar energías renovables, y ya digo, Galicia es una privilegiada, vamos a confiar que por el interés de unos pocos no se perjudique pues un camino que estamos paralizando en estos momentos, ¿no? Y quería incidir también ahora en que la industria y el sector metal está trabajando intensamente pues en esa descarbonización, ¿no? Somos agentes, como decía también Pablo antes, que somos una oportunidad, somos parte del cambio. Si nuestro sector, si el sector industrial, si el sector metal no se implica absolutamente en la descarbonización, no vamos a lograr esos objetivos. Pero tenemos también tecnologías, aunque algunas son complejas, para intentar llegar a esos números, pero necesitamos también, que entiendo que obviamente hoy hablaremos de PERTEs y de otras ayudas, apoyos públicos para que las grandes empresas y también las pymes y las pequeñas empresas puedan llevar a cabo transformaciones tecnológicas, transformaciones técnicas, siempre acompañadas de una inversión que en algunos casos es difícil de acometer si no hay un apoyo, como digo, de las administraciones públicas para que se hagan. Llegados a ese punto, esa fase, ese compromiso empresarial, Nemesio, Pablo, ¿qué acciones hay que llevar a cabo? ¿Qué inversiones son necesarias? ¿Qué iniciativas, ¿no?, para secundar este proceso de descarbonización, este paso en firme en favor de la sostenibilidad? Bueno, las 4 líneas, o sea, las inversiones se concentran en 4 líneas, 3-4 líneas fundamentales, ¿no? O sea, ya hemos hablado de temas de eficiencia energética, donde las empresas ya han invertido mucho, como comenté antes, para reducir su intensidad energética, es decir, para producir lo mismo con mucha menos energía. Temas como medidas de eficiencia energética en procesos, reducción de pérdidas térmicas, mejora de aislamiento, cambio de equipos a equipos más modernos y más eficientes, pero bueno, digamos que son líneas de trabajo que ya están muy explotadas por las compañías. Luego el tema muy relevante es el cambio de las fuentes de energía, es lo que acaba de comentar Enrique, ¿no? Sustituir combustibles fósiles por combustibles renovables. En este aspecto, y desde Naturgy siempre defendemos que, aparte de la electricidad, que sin duda es una fuente de energía si viene de generación renovable, existen otras alternativas que pueden encajar en un proceso de descarbonización. Nosotros defendemos mucho el futuro de los gases renovables, a corto y medio plazo el biometano y un poquito más a largo el hidrógeno. España es una potencia pendiente de desarrollar en el mundo del biometano. Tiene un potencial que podría cubrir el 40% del consumo de gas natural de este país. Es un combustible renovable, es neutro en carbono, es un combustible que puede dinamizar la economía a nivel local, porque hay que hacer muchas plantas a nivel local, permite valorizar residuos
y exige unas inversiones menos intensivas en ciertos procesos productivos donde la temperatura que se necesita para producir los productos finales es muy elevada. Entonces, las grandes inversiones van a ir en esta línea, ¿no? En línea de cambio de combustibles, y ahí no despreciemos ninguna de las energías renovables que tenemos a nuestra disposición. Generación y electricidad renovable sí, pero biometano y posteriormente hidrógeno yo creo que también. Habrás identificado, ¿no, Pablo, en esas fases, ¿no?, que relataba Nemesio, vuestro propio caso. Sí, lo cierto es que en muchos puntos que has comentado también estoy de acuerdo. Y para estas inversiones, digamos, yo también opino, me gustaría transmitir desde aquí que las administraciones públicas juegan un papel fundamental. Es decir, nosotros podemos, las distintas empresas, las distintas industrias pueden planificar inversiones, pueden invertir para aportar soluciones, como decíamos antes, pero realmente necesitamos que se mejoren las infraestructuras eléctricas, que haya una planificación también a nivel de transporte eléctrico, de energía, que acompañen esta iniciativa de invertir, porque si no realmente es inviable. Hablábamos antes también, se comentaba el tema de los PPAs, también podemos firmar PPAs con empresas, pero realmente si no tenemos ese acceso, digamos, a un precio competitivo y estable de energías renovables y una mejora en las infraestructuras, una planificación de las infraestructuras para que haya esa capacidad de transporte de energía, realmente estas inversiones son inviables. Nosotros estamos invirtiendo en Resonac pues, en un proceso de electrodos de grafito que es en sí una industria sostenible, en una planta piloto para fabricación de grafito para baterías de vehículos eléctricos, por tanto innovando en movilidad, en el sector de la movilidad. Pero necesitamos también ese acceso es digamos, imprescindible que se generen esas infraestructuras, que se amplíe esa red de transporte eléctrico para que se puedan llevar a cabo estas inversiones y que tengamos acceso, que no está garantizado hoy en día, ese acceso a energía renovable, energía verde, a un precio competitivo y de una manera estable. Coincidís por ese lado, ¿no?, en ese papel protagonista de la Administración. Enseguida le pregunto a la Administración, a la que tenemos aquí en Galicia, la autonómica, pero comentaba Pablo, Enrique, ahora un poco la línea, ¿no?, de lo que tú decías, ese compromiso empresarial ha de estar ahí, es el primer paso, pero después respaldados también por esas decisiones, infraestructuras, ayudas, etc., que pueda lanzar la Administración, ¿no? Totalmente, porque como bien decía ahora Pablo, ¿no?, y comentaba yo antes, esto es un tema que tiene que implica decisiones políticas, decisiones de infraestructuras públicas, por lo tanto es tan importante en su dimensión la apuesta de las empresas como lo es de las administraciones públicas para facilitar esos canales, ¿no?, canales no solo de producción y de generación, sino también de almacenamiento, ¿no? Yo creo que aquí debemos, como es una decisión además de Unión Europea, una decisión de territorio, todos debemos aportar, no solo las empresas, ¿no? Yo creo que las administraciones públicas dicen estar concienciadas y tienen que aplicarlo y abrir pues, esas fuentes también de financiación y facilitadoras, ¿no? Como digo, no solo a las grandes empresas, también a las pequeñas e incluso microempresas, ¿no?, en dimensión. Es decir, todos debemos tener acceso pues, a esos apoyos públicos para conseguir el objetivo, ¿no? Y como también decía antes, que no haya trabas, por ejemplo, judiciales a poder desarrollar energías renovables, energías limpias, como puede ser en Galicia el caso de la eólica terrestre y de la eólica marina, que también tenemos que impulsar decididamente, ¿no? Dirías, Juan, que la Administración está cumpliendo con ese cometido, con ese papel que tiene que jugar, que juegan en toda esta transformación del modelo productivo. Sí, yo creo que lo primero es disponer de una estrategia y una visión claras, ¿no? Y alineado con la consecución de esos objetivos energéticos, medioambientales y que contribuyan a establecer el marco en el cual pues, las empresas, las industrias puedan desarrollar su actividad, además contribuyendo, ¿no?, a la consecución de esos objetivos, ¿no?
Sí es cierto que hablamos de medio y largo plazo, pero desde luego son necesarias medidas, actuaciones desde unos cuantos años antes, ¿no? de esos plazos que nos establecemos. En el caso de Galicia, alineado con la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050, disponemos de la Agenda Energética de Galicia 2030 como bueno, pues la hoja de ruta que nos debe de permitir alcanzar esos objetivos intermedios en el año 2030 que nos den pie a la consecución de la neutralidad climática antes de mitad del presente siglo, ¿no? Nos hemos establecido unos objetivos ambiciosos en esta agenda, en términos de reducción de emisiones, en términos de fracción renovable, tanto en el mix eléctrico, para que la electrificación vaya acompañada, por supuesto, de generación renovable, como también de fracción renovable en el consumo de energía final, precisamente haciéndonos cargo, y lo comentaba Enrique antes, por una parte, de que Galicia es referente en el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía, que disponemos de un enorme potencial y además tenemos la suerte de disponer de diversas fuentes renovables con una gran calidad de recurso, ¿no? Tanto para generación eléctrica como para usos térmicos, con lo cual con esa visión lo que intentamos establecer es el marco necesario para que el desarrollo en diferentes ámbitos, incluido por supuesto el industrial y el empresarial, pues vayan alineados, ¿no? y podamos apoyar iniciativas que puedan contribuir a esos objetivos, ¿no? En la Agenda Energética de Galicia 2030 incluimos un total de 56 medidas, recogidas a su vez en 23 acciones y englobadas a su vez en 7 grandes ejes, en los que, por ejemplo, en el eje 4, destinado a la descarbonización de sectores, pues en concreto, en relación con la descarbonización de actividades económicas, pues incluimos medidas relacionadas con el fomento de proyectos de ahorro y eficiencia energética, con el desarrollo de proyectos singulares de descarbonización y renovación industrial, con la elaboración y actualización de estudios energéticos sectoriales, todo ello encaminado a contribuir precisamente a ayudar a las empresas a este proceso de transición energética y descarbonización, ¿no? Se comentaba antes también, y en relación con los apoyos e incentivos, por supuesto, el desarrollo de esos mecanismos, ¿no? de ayudas e incentivos alineados con la consecución de estos objetivos, pues es uno de los pilares fundamentales. No el único, porque hay que trabajar en diferentes ámbitos, pero es uno de los pilares fundamentales bueno, pues en intentar ser exitosos en la consecución de estos ambiciosos objetivos, ¿no? También el PERTE, ¿no? Lo hemos mencionado desde el inicio, ese PERTE de descarbonización industrial va a brindar ese apoyo a las empresas. Contadnos desde ASIME y desde Resona, que además yo decía, pues también, ¿no? Pues cuenta ya con una de esas ayudas, son 3.000 millones de euros de inversión, unos 8.000 empleos bueno, se han puesto esas cifras encima de la mesa, ¿no? Se podrán crear 8.000 puestos de trabajo, se mejorarán competitividad incrementando en torno a un 10%. En el caso de ASIME, una visión más general, y después vamos con Resona, con una particular ya de la empresa. ¿Qué acogida diríais que ha tenido realmente, este PERTE? Yo, María, creo que ha sido, desde luego, un acierto que la descarbonización sea uno de los PERTEs que existen en España. Sí es cierto, y yo ahí hago también autocrítica, las empresas gallegas creo que deben y debemos trabajarlo más en siguientes convocatorias, si es que existen, que confiemos que sí, porque sí es cierto que los beneficiarios en Galicia han sido, ¿no? 3 grandes empresas, entre ellas Resona, Ferroglobe y Gestam, si no me equivoco, todas ellas vinculadas con nuestro sector, por lo tanto nosotros encantadísimos de que así sea, pero debemos trabajar para que llegue también pues, a las pymes, ¿no? Que realmente este PERTE que estaba abierto, simplemente que las pymes, pues probablemente por su dimensión y por su estructura, pues no podemos olvidarnos que ha habido varios PERTEs, por suerte, y no todo el mundo ha puesto el mismo énfasis, o las empresas, en todos ellos, ¿no? Entonces, en este caso creo que nos queda camino por recorrer. Sería muy bueno que estas 3 empresas instaladas en Galicia hagan un buen trabajo con sus proyectos, para que sean también espejo para otras empresas, tanto grandes como medianas y pequeñas, ¿no? Por lo tanto, yo animo al Gobierno de España a que siga convocando
apoyos a la descarbonización. Pero bueno, yo creo que desde Galicia tenemos que ser mucho más ambiciosos. Creo que las cifras en Galicia son 18 millones de euros, si no me equivoco, en total, y creo que Galicia debe aspirar a mucho más, ¿no? Por lo tanto, yo aquí haría autocrítica y diría que Galicia y nosotros, por ejemplo, desde el sector metal y desde ASIME, debemos trabajar más intensamente para que el protagonismo de Galicia sea mayor en la siguiente convocatoria. Sea mayor, ¿no?, ante esas cifras globales, ¿no?, que se han dado. David, en vuestro caso. Bueno, en nuestro caso, la verdad es que la experiencia en cuanto a los PERTE ha sido muy positiva. Como comentábamos, Resonac ha accedido a estos fondos europeos a través de los PERTE y ha sido adjudicataria de 2,6 millones de euros, ha sido una de estas adjudicatarias, y nos ha facilitado un poco la inversión en un sistema de recuperación de calor de nuestros hornos de cocción, que podemos utilizar esa energía en un paso posterior del proceso, por lo tanto evitar consumo de energía, y también un cambio importante en la combustión, en el sistema de combustión de nuestros hornos, para posibilitar que en el futuro puedan consumir hidrógeno, además de ser unos sistemas de combustión más eficientes, con lo cual también en cuanto a la eficiencia podemos ahorrar energía. Y bueno, son casos en los que ya estamos trabajando en esos proyectos, entonces son casos reales, específicos, donde ya digo, se están llevando adelante y la experiencia ha sido muy positiva en cuanto a los PERTE. Y lo apuntabais también hace unos instantes, se abren grandes oportunidades, ¿no? Es uno de los titulares, además de lo que habéis comentado. Hay que aprovecharlas, pero se están generando ya, ¿no? Y van a generarse. La descarbonización puede traer mejorar la competitividad, pero también traer nuevas oportunidades a las empresas gallegas, ¿no? Sin duda, hay que llevar a cabo pues unas transformaciones industriales muy relevantes, y hay empresas gallegas que proveen de esas soluciones también, ¿no? Como digo, en algunos casos muy complejas, se necesita pues mucho conocimiento, también innovación, pero tenemos una cadena de valor lo suficientemente amplia como para que algún miembro de esa cadena de valor industrial en Galicia aporte soluciones pues a las medianas y grandes empresas para avanzar hacia esa descarbonización. Eso también es empleo, es desarrollo, no todo van a ser obligaciones y sacrificios, ¿no? Es decir, eso revierte, ¿no? Igual que puede ser el campo del desarrollo de la eólica marina, que muchas veces algunos piensan en dónde van a instalar pues un aerogenerador y no piensan que eso va a traer desarrollo, va a traer competitividad, va a traer energía barata y va a traer empleos directos e indirectos en nuestra comunidad, como está pasando por numerosos lugares de Europa especialmente y de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, creo que las oportunidades, como dices, son amplias, tanto para el que recibe la tecnología como para el que la provee, que hay, como digo, muchas empresas que lo hacen en Galicia. Sí, David. Sí, bueno, yo también opino que se generan oportunidades de ser más competitivos. Digamos, yo antes comentaba una reducción de emisiones en una fase de un proceso, varias fases que al final se traducen en una reducción de emisiones para el producto final, ¿no? Y esto se traslada se puede trasladar al cliente y generar una ventaja competitiva para ese cliente también que adquiere ese producto. No sé si, por otro lado, la competitividad, o sea, el ofrecer esa competitividad al cliente, al proveedor, generar esa ventaja a un precio competitivo, insisto, también exige ese acceso a energías renovables a un precio competitivo. De esa manera, no solo generamos esa solución y marcar la diferencia tanto para nosotros como en toda la cadena de valor, sino que además lo hacemos de una forma que nos hace competitivos a todos. Entonces ese acceso a energía verde por eso es tan fundamental. Porque en vuestro caso, ¿cómo nos resumirías el compromiso, ¿no?, que hay detrás de la estrategia que está implementando Resonac en este camino de esta transición? Bueno, nosotros estamos trabajando en varias líneas. Por una parte, estos proyectos que comentaba, pues el proceso de recuperación de calor es una inversión muy importante, es ya una segunda fase de este proyecto. Llevamos muchos años ya trabajando en esta línea de la eficiencia. Luego esta parte de inversión en hornos de combustión más eficientes y que posibilitan la utilización de hidrógeno también es algo muy importante. Y también, digamos, otras quizás se pueden considerar pequeñas cosas, pero que creemos que también son muy importantes. Nosotros hemos generado una marca propia de sostenibilidad que se llama Sparking Truth,
y que pretende un poco aunar no solo sostenibilidad en cuanto a la sostenibilidad medioambiental a nivel de emisiones, sino también de gobernanza, ¿no? y un poco sostenibilidad social, tanto hacia la empresa como hacia el resto de la sociedad. Entonces creemos que hay que aunarlo todo, no es solo descarbonización a nivel medioambiental, sino que la sostenibilidad que podemos aportar todos incluye más cosas y nosotros queremos aportar en esos 3 pilares. Y en el vuestro, Nemesio, en el de Naturgy, porque también hay una estrategia clara, ¿no?, de transición energética. Bueno, nosotros, como sabéis, somos una empresa que está presente en prácticamente toda la cadena de valor del sector energético. Somos conscientes de que esto de la transición energética es un reto regulatorio, es un reto empresarial, es un reto tecnológico, y estamos haciendo esfuerzos en toda la cadena de valor para responder a ese reto, ¿no? O sea, hacemos inversiones en generación renovable, las que podemos hacer, porque evidentemente hay problemas judiciales en ciertos sitios, no como aquí, que ha comentado Enrique. Estamos haciendo fuertes inversiones en distribución de electricidad, para digitalizar la red, para hacer nuevas infraestructuras que permitan la integración de la generación renovable, del autoconsumo, de la generación distribuida. Estamos haciendo inversiones en distribución de gas para permitir la integración de los futuros proyectos de biometano en las redes. Estamos haciendo, queremos ser la empresa líder en producción de gases renovables en la península ibérica. Como ya he dicho antes, creemos que, aparte de la electricidad, existen otras energías renovables que son necesarias para nuestros clientes, tanto residenciales como industriales. Y en el ámbito de la comercialización de clientes, estamos intentando buscar soluciones energéticas que cumplan 3 principios básicos. Evidentemente, que sean sostenibles, como hemos comentado en este foro, que sean técnicamente viables, y dentro de la viabilidad técnica para nosotros es muy importante garantizar el suministro a nuestros clientes. Y por último, y no más importante, que a veces nos olvidamos de comentarlo, que sean competitivas en costes. Las empresas, nuestros clientes, compiten en mercados globales y sus productos tienen que ser competitivos, por lo tanto nuestras soluciones tienen que ser competitivas para hacerlos competitivos a ellos. Y es que, claro, en vuestro caso se da una doble dimensión, ¿no? Vosotros tenéis vuestra propia estrategia, vuestros propios retos, pero ayudáis a las empresas, a los clientes, a que los consigan, ¿no? Si lo analizas bien, toda la cadena de valor de una empresa energética no tiene razón de ser sin un cliente final, sea un cliente residencial, sea una pyme o sea una gran industria. Entonces, si generas pero no hay clientes, tienes un problema. Si distribuyes pero no hay clientes, tienes otro gran problema. Y si promocionas gases renovables pero no hay clientes que los consuman, tienes un grave problema. Entonces, al final de la cadena del sector energético siempre hay un cliente, y el cliente debe ser el que modula y el que establece toda nuestra estrategia como compañía energética. Os voy a pedir, ya para finalizar, estamos ya en los últimos minutos, una última reflexión, atendiendo un poco a todo lo que habéis comentado, los casos prácticos que habéis puesto encima de la mesa. Hemos analizado la normativa, cómo hemos llegado aquí, cuáles son los objetivos, en qué también se puede mejorar. Todo esto pues al abrigo de esta descarbonización, ¿no?, que se está viviendo aquí en Galicia. El futuro, ¿cómo lo veis? Con un presente, con unas bases como las que hemos aquí comentado. Juan. Bueno, yo creo que el camino para la industria está claro, que es la descarbonización, y además se ha hecho mención a lo largo de toda esta mesa. La ecuación de la descarbonización está clara también: ahorro y eficiencia energética más energías renovables es igual a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La visión y estrategias de la Xunta de Galicia y del INEGA estén perfectamente alineados con ella, y seguiremos trabajando para contribuir a la consecución de los ambiciosos objetivos que nos hemos establecido a medio y largo plazo. Y, entre otros aspectos, eso pasa por seguir apoyando a nuestras industrias en estos procesos de transición energética y descarbonización. Nemesio. Bueno, yo vuelvo a insistir, o sea, es un reto. La transición energética en la que estamos inmersos es un enorme reto. No nos debemos olvidar de esos 3 ejes: sostenibilidad, garantía, pero competitividad económica. Creo que lo hemos comentado aquí, sabemos lo que tenemos que hacer,
lo queremos hacer, lo vamos a hacer, y creo que es una enorme oportunidad para la industria y para todas las compañías que damos servicio a la industria, como las compañías energéticas. Enrique, ¿dónde pondrías tú el foco? Bueno, yo el foco lo pondría en que hemos decidido avanzar hacia la descarbonización en Europa. Es un reto social de la sociedad, asumido por todos. Sí pediría que ese esfuerzo tremendo que tiene que hacer la industria para descarbonizar sea valorado, es decir, se tenga en cuenta cuáles son las empresas a medio plazo que apuestan por esa descarbonización por parte de los grandes clientes, apoyo de las administraciones públicas, porque si no va a ser imposible que toda la cadena de valor industrial se descarbonice, y ya como colofón y con toda la intensidad posible, no permitamos que grupos reducidos de personas o de entidades impidan, en este caso a Galicia, acceder pues, a esas fuentes de energía renovables que tenemos la suerte de disponer y que con todas las garantías jurídicas y todos los exámenes ambientales que se precisen con rigurosidad, pero que sí podamos acceder a ellas para poder tener también una fuente de energía, un consumo energético competitivo, si queremos tener industria en Galicia y en España, que se ha revelado claramente en estos últimos años en Europa y en el mundo como que es la fuente, la industrialización de un bienestar social sólido y sostenible también. En tu caso, Pablo, ¿dónde pondrías el acento en todo este proceso? Bueno, yo creo que estamos ante una oportunidad muy importante. La descarbonización, digamos, la industria y la sociedad sí es cierto que se han encaminado por esta descarbonización con unos objetivos bastante ambiciosos, y creo que la industria está en general bastante comprometida, muy comprometida con estos objetivos. Entonces, yo veo que el camino va a seguir siendo ese, y se está generando una oportunidad muy importante para eso, para aportar soluciones, y debemos estar acompañados por pues eso, esa administración que debe apoyarnos y ser ágil, como comentábamos antes, y también tener ese acceso a fuentes de energía renovable que nos permitan dar esos pasos, porque realmente creo que podemos dar pasos reales. Debemos ser transparentes y mostrar esos pasos reales que se están dando, y conseguir esos apoyos que necesitamos para que podamos seguir dando pasos quizás más importantes. Bueno, pues un enorme reto, pero con numerosísimas oportunidades. Así se aborda este proceso de descarbonización desde aquí, desde Galicia, y así lo hemos analizado esta mañana en el transcurso de este encuentro informativo que les hemos ofrecido desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández La Torre. Gracias a los cuatro por vuestras aportaciones. Pablo Rifón, el director general de operaciones de Resonac Graphite Spain. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Enrique Mayón, secretario general de ASIME. Un placer recibirte, Enrique. Gracias. Gracias. Nemesio Rodríguez, director territorial de la zona norte, también de Portugal, de Naturgy. Gracias, Nemesio. Muchas gracias. Y gracias también Juan Rodríguez, el director de energía del INEGA. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Lo dicho, gracias a los cuatro, gracias a todos ustedes por también su atención, como siempre, por seguirnos, y mañana cumplida información, como siempre les decimos también, en las páginas de La Voz de Galicia. Muy buenos días.